Bienvenidos a las aperturas de los mercados en Primera Página Televisión. Acá encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado cambiario colombiano. Les cuento que Abelardo Lasprilla hereda una economía con crecimiento que se anticipa desacelerarse, inflación que se dirige al 6,6% para el fin de año, un banco central en ciclo de endurecimiento que se espera eleve las tasas en 100 puntos básicos adicionales este año hasta el 12,25% y un desempleo deteriorándose en el margen. Esto señala un reporte de BTG Pactual Colombia. La siguiente administración también recibe un país con desafíos fiscales, altos niveles de deuda, población institucional y crecientes demandas de gasto público en seguridad, acceso a salud y educación. El resultado debería interpretarse de manera positiva para los activos colombianos, en particular para los sectores más expuestos a la incertidumbre de política bajo la administración saliente, incluyendo petróleo y gas, así como servicios públicos, financieras e infraestructura. No obstante, se reitera que la siguiente fase del caso de inversión dependerá más de la capacidad de la administración para gobernar, construir coaliciones y convertir las promesas de campaña en acciones de política creíbles. Esto fue lo que señaló BTG Pactual en su análisis. Con esta información, pues les cuento que hasta ahora ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Y comenzamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medida a través de su principal índice de momento tiene nuevamente una variación negativa. Recordemos que en la jornada previa a elecciones alcanzó niveles incluso nuevamente de 2.500, 2.505 puntos aproximadamente, pero en lo que respecta a la sesión del lunes y ya el inicio de la sesión de este martes, pues sigue entonces cediendo terreno, pierde 0,88% y llega a 2.372 puntos en este caso. Vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese movimiento a la baja inicialmente y tenemos que Mineros es la que más pierde con un 3,59%, se ubica parcialmente en 16.100 pesos. Le sigue la acción de Almacenes Éxito que cae 3,49% hasta los 4.700 pesos por acción y Ecopetrol nuevamente con pérdidas en lo que respecta a la sesión, teniendo en cuenta que en la sesión del lunes también cayó de manera importante. Acá cae 3,58% y ya se ubica en 2.695 puntos, 2.695 pesos en este caso. Estas son las tres acciones que más caen a esta altura, pero también vemos comportamientos negativos, por ejemplo, en la acción preferencial de Davivienda Group, en Interconexión Eléctrica, preferencial del Grupo Cibes, preferencial del Grupo Sura, la acción ordinaria del Grupo Sura y en Nutresa, por nombrar las más relevantes a esta altura y que están perdiendo. Vamos a revisar ahora las de comportamiento positivo y tenemos que el Grupo Argos es la que más avanza a esta altura en su acción ordinaria con un 5,76% hasta los 17.980 pesos. Le sigue la acción ordinaria del Grupo Bolívar, gana en este caso 2,05% hasta los 83.680 pesos y la acción ordinaria de Corfi Colombiana que avanza 1,10% hasta los 18.300 pesos por acción. También vemos comportamiento positivo, por ejemplo en Terpel, que gana 0,22% y llega a 18.400 pesos por acción. Esas son las cuatro acciones que de momento registran comportamiento positivo, que no logran hacer contrapeso y que básicamente lo que pasa es que el MSCI extiende ese movimiento negativo desde la sesión anterior, precisamente tras el resultado electoral del pasado domingo. Vamos con la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la bolsa de Santiago de Chile, que recordemos también hace parte de esta integración NUAM y que siempre revisamos a través del IPSA, que es el índice de precios selectivo de acciones, que es referencia internacional básicamente para este mercado del sur del continente. En este caso tenemos que esta bolsa de Santiago tiene una variación negativa a través del IPSA del 0,37% y de esta manera se ubica en 10.860, 10.863, obviamente cambios en tiempo real, pero eso sí sigue perdiendo teniendo en cuenta que inició la sesión. Vamos a marcar rápidamente aquí el punto máximo de la sesión, que fueron los 10.900 puntos que alcanzó durante la sesión lunes, ahí perdiendo también algo de fuerza, obviamente siguiendo todo lo que sucede a nivel internacional, un poco de señales ambiguas en lo que respecta al conflicto en Medio Oriente, a la posible resolución, tanto de Irán como los Estados Unidos, entonces eso también genera un poco de nerviosismo en los mercados, en las bolsas, y pues básicamente que vimos que se reflejó con fuertes caídas, también por el tema de la inteligencia artificial en Asia, en Europa y pues ahora ya en los mercados de la región, como bien lo estamos observando a esta altura. Vamos a revisar cuáles son las
acciones que de momento justifican ese comportamiento a la baja que está mostrando el IPSA, y tenemos que la que más pierde es la acción de la TAM, que retrocede 2,60%, le sigue Engie Energía Chile, que pierde 1,37%, y Banco de Chile, que retrocede 0,82%. Esas son las tres acciones de mayor comportamiento negativo a esta altura, pero también vemos a la baja Itaú Chile, en el Latinoamérica, Sociedad Química Minera de la clase B y Copec, que básicamente son las que están jalonando territorio negativo o la variación del IPSA hasta este momento. Tenemos las que más están subiendo de momento, solo es una y casi que imperceptible esa subida, ya que gana 0,01% Quiñenco, es la única que de momento registra una leve variación positiva en este ya trasegar de los mercados, teniendo en cuenta que entre Santiago de Chile y Bogotá hay una hora de diferencia en este caso, y pues ya tienen un rato operando con respecto a sus pares regionales. Entonces ahí importante también entonces IPSA operando a la baja. Y en este caso vamos con la tercera de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que como siempre lo hacemos, vamos a revisar a través de sus principales índices. Hablamos del índice general y el índice Select, que son los de referencia para este mercado peruano. Comenzamos por el índice general, el MSCI NUAM general, que es el de referencia internacional y que está cayendo con bastante fuerza en la jornada de este martes. De momento 2,11% y parcialmente se ubica en 55.843 puntos frente a un cierre anterior de 57.045 unidades, ahí retrocediendo con fuerza la Bolsa de Valores de Perú, por lo menos a través de su principal índice. Y en el caso del MSCI NUAM Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado Inca, de momento también pierde muy parecido, cae en este caso 2,20% y parcialmente se ubica en 1.460 puntos frente a un cierre anterior de 1.493 unidades. Ya vimos que Colombia está operando en rojo, Chile lo hace de igual manera y Perú pues cae con más fuerza incluso que sus pares. Revisando esos comportamientos ya podemos revisar el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que reúne el comportamiento integrado de las tres bolsas y que como corresponde pues tiene una variación negativa por el orden del 2,27% en este caso, hasta los 1.838 puntos frente a un cierre anterior de 1.880 unidades. Y básicamente lo que sucede en materia de integración NUAM, los mercados operando en rojo, tanto por factores nacionales, hablando de Perú y Colombia, por ejemplo, reaccionando a factores políticos, y también un poco, digamos, contagiado del ámbito internacional en torno a la preocupación de los mercados por la inteligencia artificial y también los temas geopolíticos que nos siguen, pues, estando en el foco y no, digamos, tienen un desarrollo como tan regular, si se quiere, en torno a la resolución del conflicto que se había mostrado durante el fin de semana. En este caso, y aprovechando que estamos hablando de los mercados de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local en la jornada de este martes. Pues vamos a revisar. Digamos que ayer hubo un movimiento a la baja inicialmente que llevó el peso colombiano a niveles máximos o a niveles no vistos desde febrero del 2020. Sin embargo, pues después recortó muchas de esas ganancias o de esas pérdidas el dólar en el territorio colombiano y pues digamos que cerró un poco a la baja, pero pues la caída puede haber sido mayor. Y sin embargo, pues en la sesión de este martes también vemos un comportamiento un poco al alza. En este caso tenemos que sobre las 8:01 de la mañana que arrancó la operación de este mercado cambiario colombiano, teníamos un valor de 3.450 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente teníamos un alza de 18 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del lunes fue de 3.432 pesos. Sin embargo, pues ya vemos que se ha movido hacia diferentes sectores, ha, digamos, tenido una volatilidad un poco alta, eso sí, no en un margen muy amplio, pero sí tanto muchos altibajos, si se puede llamar de alguna manera. En este caso, pues ya incluso tenemos operación a la baja, como bien arroja la cotización en este momento. De momento, 3.426 pesos, es decir, que si lo comparamos contra la referencia que tenemos al cierre del lunes, pues ya está cayendo 6 pesos en este caso, es decir, que revirtió ese comportamiento inicial que estaba mostrando el dólar en territorio colombiano. En promedio, la divisa se negocia en 3.441 pesos con 81 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.406 pesos con 14 centavos. La divisa, como bien lo advertimos, fluctúa o se ha movido entre un mínimo de 3.426 pesos, que es su valor de cotización actual,
y un máximo de 3.452 pesos con 80 centavos. En cuanto a los volúmenes de negociación, pues un poco altos para tener estos primeros casi 53 minutos de operaciones, pues se han tratado 206 millones de dólares en un total de 246 operaciones, un volumen un poco alto, pero pues también respondiendo tanto al ámbito nacional como al internacional. A propósito de la apertura de este mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Muy buenos días para todos. Hoy es el lunes 22 de junio del 2026. Les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Imposible comenzar este podcast sin referirme al gran día de jornada electoral en donde transcurrió en paz y con unos resultados en donde el preconteo le dio el triunfo a Abelardo de la Espriella por un pequeño margen de 247.000 votos de diferencia, menos del 1%. Los escrutinios pasados han realizado pequeños ajustes, pero matemáticamente, basados en los escrutinios previos, nos pueden dar indicios claros de que no cambiará el resultado. El último escrutinio se demoró solamente 3 días. El nuevo presidente tiene muchos retos económicos. No podemos desconocer las finanzas públicas en donde se puede decir que se raspó la olla y se debe construir acciones estructurales para encaminar las finanzas del país en el camino correcto. Ahí la importancia de que este gobierno que comienza, que es pro mercado, que tiene claro lo que debe hacer para comenzar a encaminar la recuperación de la economía colombiana. ¿Y qué puede ser lo que suceda hoy en los mercados? En Colombia las acciones seguro tendrán valoración, más que todo las que tienen relación con el mundo de los energéticos, como Ecopetrol, que era la primera empresa del país y en estos 4 años sus ingresos disminuyeron 12 veces. Por el lado del dólar, que es el activo que siempre reacciona de primero, lo que les puedo decir es que con seguridad la tendencia estructural bajista continuará, tal como lo ha venido haciendo desde finales de 2024. Esto no significa que hoy puntualmente se desplome, no sabría, porque también puede suceder lo que dice un dicho para los inversionistas, abro comillas, compren el rumor y vendan la noticia, cierro comillas. Y luego de la primera vuelta con el triunfo de Abelardo, se dieron entradas fuertes de flujos hacia Colombia como anticipo de la noticia que se dio ayer. Y si se toman utilidades, podría haber un rebote. Lo único que les digo es que mantengamos la cautela en las operaciones, pero tengamos clara la tendencia bajista estructural continúa, tal como ha continuado esa tendencia en las monedas de la región. Su empresa está preparada, tiene las estrategias correctas. Ahí les dejo la pregunta. Localmente, la semana que pasó fue una semana corta con respecto al dólar, dado que el lunes pasado fue festivo aquí en Colombia y el viernes fue festivo en Estados Unidos y superó en el mercado Next Day. La semana abrió en 3.440,10 y el viernes en el mercado Next Day bajó para terminar cerrando en 3.417,10. La TRM para hoy es la misma usada el viernes, de 3.459,53. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.423, 3.440 y 3.454. Como soportes, 3.417, 3.405 y la figura de 3.400. Para esta semana que comienza, la atención estará puesta en la evolución, declaraciones y todo lo referente al cambio de gobierno en Colombia. Y a nivel internacional, la evolución hacia el proceso de paz entre Estados Unidos e Irán, que aunque esté firmado aún está frágil. Los futuros bursátiles estadounidenses recuperan algunas pérdidas tempranas después de que Irán señaló avances en las conversaciones de paz con Washington, ayudando a calmar los temores de una nueva escalada en Oriente Medio. Las monedas amanecen sin mayores cambios, el euro en 1.1460, la libra en 1.3245 y el yen en 161.67. Al lado del peso mexicano amanece en 17.3352. El petróleo continúa operando por debajo de $80. La referencia Brent amanece en 78.84 y la referencia WTI en 75.31. Bueno, y ahora revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos, medido a través del DXY, indicador de la fortaleza de la moneda estadounidense,
frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés, que recordemos viene con movimientos de debilidad importantes a nivel internacional. Está muy cerca de alcanzar la moneda japonesa niveles de debilidad no vistos desde 1986. Estamos hablando de los últimos 40 años, y pues esto también tiene preocupado al gobierno nipón, siendo una de las monedas de referencia a nivel internacional. Pues ya incluso hubo un contacto entre la ministra de Finanzas japonesa y el secretario del Tesoro Scott Bessent para evaluar esa volatilidad cambiaria que viene afectando al yen japonés. Entonces ahí también importante, porque es uno de los factores que pesa dentro de este indicador del dólar a nivel internacional, que pues como consecuencia también de lo que les veníamos contando, se viene fortaleciendo durante las últimas sesiones. En este caso pues alcanza ya niveles de 101 puntos con 28 unidades en este caso, un nivel de fortaleza del 0,26% a esta altura, y pues ya estaremos viendo entonces hace cuánto no se presentaba ese nivel. Básicamente se sigue mostrando el dólar máximos o niveles no vistos desde aproximadamente mayo, si se quiere, del año pasado. Vamos a ubicarnos ahí precisamente y tenemos, sí, efectivamente estaba el dólar entonces en niveles, sigue en estos niveles de 101 puntos que se siguen sosteniendo y que no se veían desde mayo o incluso abril, en este caso, del año pasado. Estamos hablando de un poco más de, si se quiere, un año y casi 3 meses de fortaleza que está mostrando principalmente el dólar a nivel internacional, y pues básicamente algo también de lo que está ocurriendo a nivel global, si se quiere, con la moneda, pues también se transmite a los mercados tanto de Colombia como de Perú y también de Chile, como estábamos viendo al observar las bolsas y pues el dólar en territorio colombiano. Aprovechando este tema internacional, de una vez revisemos cómo se comportan en este caso, o mejor, vamos con el toque de campana en Wall Street que tenemos de Twilio para celebrar su 10º aniversario en bolsa. De una vez revisemos cómo se comportan entonces los principales índices de Wall Street, aprovechando este toque de campana que realizó esta compañía en esta apertura de los mercados en territorio estadounidense. Vamos a revisar entonces cómo básicamente cuál es el comportamiento de los principales índices, comenzando por el promedio Dow Jones, el promedio de industriales, que de momento registra una variación negativa. Como decíamos, pues todos los mercados casi que afectados a nivel internacional por el tema geopolítico que termina de aclarar, y también el tema de la inteligencia artificial que pegó bastante duro en los mercados de Asia, y pues también algo de eso se va a ver en territorio estadounidense. Ahí vemos entonces que este Dow Jones pierde de momento 0,38% y parcialmente con esto se ubica en 51.517 puntos, extendiendo un poco, digamos, también algo de una sesión con altibajos que se mostró durante el lunes, y pues que ya este martes pues ya vemos un comportamiento negativo un poco más consolidado. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, recordemos el índice general que sirve de referencia a nivel internacional para saber cómo digamos, se encuentra la salud de la economía estadounidense y además el sector empresarial por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo. En este caso hablamos de las 500 más grandes. También a operación a la baja, un poco más fuerte, ya que pierde el 0,97% a esta altura y ya se ubica en 7.400 puntos frente a un cierre pues que había incluso mantenido sobre ese nivel. Ya está muy operando, si se quiere, apenas para mantener el soporte, y pues ya se sigue alejando de esos máximos históricos de 7.620 puntos que alcanzó durante la semana anterior. Revisamos el tercero de los índices en cuestión, hablamos del Nasdaq Composite, que es en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico, también, como siempre lo decimos, muy afines al tema de la inteligencia artificial, de los microchips, y que al ese ser el foco básicamente de preocupación a nivel internacional, pues también pierde con más fuerza a esta altura con respecto a sus pares. En este caso el Nasdaq cae 1,23% y ya se ubica en 25.840 puntos a esta altura de la jornada. Apertura negativa en Wall Street, como les decíamos, teniendo en cuenta factores de inteligencia artificial y también el tema geopolítico, que viene siendo pues un tema álgido a nivel global. En ese sentido, les cuento que el presidente estadounidense Donald Trump declaró que espera con ganas poder trabajar con el presidente electo colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, que resultó electo el pasado domingo.
El presidente estadounidense Donald Trump declaró el lunes que espera con ganas poder trabajar con el presidente electo colombiano, el derechista Abelardo de la Espriella. He called me last night and he thanked me for the endorsement. He won. Me llamó anoche y me agradeció el respaldo. Ganó las elecciones. No se esperaba que ganara, pero ganó y ganó holgamente. Es un honor y siempre habla, ya sabes, cuando a la gente le gusto yo. Ellos me gustan a mí. Es muy simple, es una fórmula muy sencilla y él me agrada. Dijo cosas realmente buenas sobre mí y sobre el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos y muy contundente. Very, very powerful. Antes, Trump felicitó a De la Espriella en su red social Truth Social y se refirió al colombiano por su apodo de El Tigre. Abelardo de la Espriella ha manifestado que está dispuesto a bombardear a las bases de los grupos guerrilleros, aún en rebeldía, y de los narcos, con el apoyo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, como ya sucede en el vecino Ecuador. ¡Milagro! Algunas personas se sorprendieron porque él estaba un poco más atrás, pero ganó fácilmente anoche. Me llamó a las 8:30 de la noche, solo para agradecerme mucho y le dije, hiciste una gran campaña. Él es el tigre, ¿verdad? El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el domingo, poco después de anunciarse provisionalmente el triunfo del abogado de 43 años, que Washington espera impulsar la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer sus lazos económicos. El expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, una de las figuras más influyentes en la economía moderna de Estados Unidos, murió el lunes a los 100 años. Murió Alan Greenspan, una de las figuras más influyentes en la economía moderna de Estados Unidos. Tenía 100 años y, según su esposa, falleció a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson. Apodado El Oráculo o El Maestro, Greenspan dirigió durante más de 18 años, entre 1987 y 2006, la Reserva Federal del país, institución a cargo de la política monetaria. La Fed expresó el lunes su profunda tristeza por la muerte de Greenspan, elogiando sus contribuciones a la política monetaria y el pensamiento económico. Indicó además que bajo su liderazgo, la Reserva Federal logró una era sostenida de estabilidad de precios que respaldó el crecimiento económico y ayudó a afianzar la confianza del público en la institución. Nacido en Nueva York, Greenspan inició su carrera pública a finales de la década de los años 60 como consejero del republicano Richard Nixon. Fue nombrado presidente de la Fed por Ronald Reagan y mantuvo el cargo bajo los mandatos de George Bush, Bill Clinton y George W. Bush. Años más tarde, cuando ya había dejado la presidencia de la Fed y estalló la crisis financiera de 2008, muchos le reprocharon haber fomentado la desregulación y mantenido los tipos de interés bajos a pesar del crecimiento de la burbuja inmobiliaria alimentada por los préstamos de alto riesgo. Y continuamos con más información aquí en Primera Página, pues les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en territorio estadounidense caen este martes a pesar de los temores de que las tasas de interés más altas perjudiquen a las acciones tecnológicas a nivel mundial. Esto mientras los inversores esperan también datos clave de inflación que se publicarán durante el jueves. Cabe señalar que la debilidad o la rentabilidad de los bonos a 2 años alcanzó su nivel más alto desde febrero del 2025 antes de reducir ligeramente las pérdidas. Estas medidas se produjeron cuando el temor que la Reserva Federal, dirigida por Kevin Warsh, suba básicamente los tipos de interés, asustó a los inversores y provocó una venta masiva de acciones tecnológicas a nivel mundial. En el Reino Unido, la rentabilidad de los bonos cayó ligeramente, incluso después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara su dimisión, abriendo así la puerta al séptimo líder en el país en los últimos 10 años. En ese sentido y con ese factor, si se quiere, de riesgo en torno a una posible subida de tasas de la Reserva Federal, que ya por lo menos los mercados medidos a través de la herramienta FedWatch apuestan a que puede ser una probabilidad del 89% de una subida hacia diciembre, pues vamos a revisar cómo se comporta esa deuda pública estadounidense a esta altura. Como bien lo dijimos, pues sigue cayendo en tasa, en este caso el bono de referencia de 10 años, que es un indicador importante del nivel de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos y a su vez también del crédito hipotecario, del crédito básicamente de las tarjetas y demás, que
es una dinámica importante en territorio estadounidense y pues también a nivel mundial. En este caso, este bono de referencia a 10 años cae parcialmente 2 puntos básicos en tasa y se ubica en nivel de 4,47%. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, como está ocurriendo en este caso en territorio estadounidense, pues el precio del bono o del papel sube, por lo que podemos hablar entonces de una ligera valorización de este mercado estadounidense, por lo menos ya en el pleno de este arranque en la primera economía del mundo. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo bajan ligeramente este martes, mientras los inversores siguen de cerca el tráfico de buques cisterna a través del estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump afirmó que el lunes transitaron 19 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Hormuz, calificando este volumen como récord. CNBC no pudo verificar estas cifras de manera inmediata, según informó este medio. Antes de la guerra con Irán, se exportaban alrededor de 20 millones de barriles de crudo y productos refinados a través de este estrecho. Irán declaró cerrado el estrecho de Hormuz durante el fin de semana, mientras que el Comando Central de Estados Unidos afirmó que el estrecho permanecería abierto a los barcos, lo que generó confusión sobre el estado de la ruta marítima. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una licencia de 60 días que autoriza la producción, entrega y venta de petróleo iraní, y esta licencia básicamente permite la importación de crudo iraní a Estados Unidos y el pago en dólares. La licencia vence el próximo 21 de agosto. Con ese factor principalmente geopolítico, una confusión ahí con el estrecho de Hormuz, pero un pronunciamiento bastante cercano al presidente Donald Trump, que dijo que los bloqueos navales en esa ruta marítima pues básicamente ya los iban a levantar en el marco del acuerdo que tenían con la República Islámica de Irán y pues que digamos vienen surtiendo algunos pasos para que sea una resolución definitiva a este conflicto que estalló, recordemos, el pasado 28 de febrero y que hasta hoy se mantienen las tensiones. En este caso revisamos el petróleo de referencia Brent, que recordemos es el de referencia europea, de referencia mundial y fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros, de momento que tiene una variación negativa del 1,22%, parcialmente entonces se ubica en $76 con 95 centavos el barril. Como bien lo advertíamos en este espacio ayer, pues son niveles básicamente no vistos desde, si se quiere, en marzo del presente año, que fue básicamente cuando empezó la escalada de los precios, hasta los niveles incluso de $118 que vimos en el momento más álgido del conflicto. Vamos a revisar ahora el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también tiene una variación negativa bastante similar, ya que pierde también 1,22% y se ubica parcialmente en $72 con 96 centavos el barril. Hay ambos petróleos de referencia perdiendo fuerza de manera superior un poco al 1% y ya en el caso del WTI pues mucho más cerca al soporte de los $70 jornada tras jornada, pues que digamos se van aliviando esas tensiones y pues ya se normaliza un poco ese tráfico por el estrecho de Hormuz. A las 9:09 de la mañana les cuento que hasta aquí pues va esta información de apertura de los mercados. Ahora los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.